Siendo exactamente las 8 de la noche y con 30 minutos, pues inicio esta transmisión que como su nombre lo indica, autosabotaje, pues tanto a Estefanía, mi invitada de esta noche, como a mí, estamos viviendo autosabotajes. Y que si te das cuenta lo que yo he puesto, yo no hice nada, ¿no será ese el problema? Es así como yo quiero introducirte esta noche a este tema fabulosísimo de autosabotaje, porque la gran mayoría de la gente estamos diciendo, yo no hice nada y yo no sé por qué. Y este es precisamente la pregunta. ¿No será ese el problema que no está haciendo algo? Esta noche el tema de autosabotaje, tengo como invitada a Estefanía Guzmán. Ella es una psicóloga, un título de psicología clínica otorgada por la Universidad Salesiana, la Universidad Politécnica Salesiana de Quito. Y pues estamos haciendo todo lo posible para que ella ingrese. La veo, pero no la oigo. Entonces, lo importante es la voz de ella, porque así estuviera solamente su voz, pudiéramos conversar. Entonces, yo te pongo esto. Este es el tema de esta noche. Y le puse separado, aunque la palabra es autosabotaje, porque quiero que entiendas la manera como nosotros utilizamos en la lengua esta palabra auto, que es un prefijo en este caso, que quiere decir a sí mismo. Por eso ahorita te debes estar preguntando o quizás pensando, bueno, ¿y por qué llamamos auto a los carros en forma genérica? Pues precisamente se llama auto porque a sí mismo, entre comillas, genera movimiento. No recuerdes, quiero recordarte que el auto apareció pues ya de una manera industrial y comercial por 1914. Henry Ford es quien se llevó ese gran mercado de los autos y la gente pues dejó sus caballos, dejó sus carros, dejó sus otros medios que no tenían más y comenzó a trabajar a través de prender el auto que asimismo generaba. Por esa razón, es un término muy conocido en la mecánica de los autos, la fuerza que tiene un auto tiene que ver con los caballos, por eso se llaman caballos de fuerza, es la fuerza que tiene, que desarrolla el carro. Entonces, auto quiere decir a sí mismo nos hacemos a nosotros mismos, a cada uno. Yo me autosaboteo, te autosaboteas. Entonces, el autosabotaje es precisamente esta alta manera de desconfianza que tengo sobre mis habilidades y mis capacidades. Recuerda que la semana pasada trabajábamos precisamente eso con otra linda psicóloga también de una universidad, Diana Tirado, sobre el tema ¿es posible cambiar cosas? Y de hecho, paradigmas, tradiciones, creencias. Y este autosabotaje tiene que ver con esta falta de confianza que tengo en mis habilidades, en mis capacidades. Es hasta cierto punto lo que te voy a poner en este rato. Confusión en lo que se quiere conseguir. Confusión en la manera como yo quiero actuar. Confusión
en lo que yo quiero o lo que yo anhelo conseguir. Confusión en lo que es mi deseo de obtener. Entonces, de aquí comienza el autosabotaje. El autosabotaje precisamente es quizás uno de los productos tremendos de una baja autoestima. Aquí otra vez la palabra autoestima. ¿Cómo yo me veo a mí misma? Esta autoestima lleva a altibajos en nuestro comportamiento, especialmente emocional. Entonces, esta baja autoestima de las personas les puede desencadenar en angustia y, de hecho, serios candidatos para la depresión. Entonces, fíjate, querida amiga, querido amigo, que esta noche nos estás viendo, que nos estás acompañando, que el autosabotaje se establece en esta baja autoestima que tengo, en estos altibajos, en mis comportamientos, especialmente emocionales, que me llevan a la angustia. Primero a preocuparme, a tener angustia y soy serio candidato para una depresión. Entonces, fíjate el tema tan hermoso que tenemos esta noche. Yo quisiera que Estefanía me diga si me estás, si ya puedes ingresar. Yo te doy la entrada, mijita. Mándame un WhatsApp. Qué lindo que es el uso de estos elementos que hoy tenemos, estos instrumentos que tenemos, porque a medida que estamos en esta presentación, también yo estoy con mi celular, con Estefanía, mirando qué es lo que sucede. Bueno, entonces seguimos con el tema. Yo te voy a poner aquí dos cosas importantes para que queden bien agarradas lo que acabamos de aprender. Te decía que la inseguridad contigo. Fíjate que hay un prefijo también, que quiere decir interno. Seguridad. Entonces, la inseguridad es que no tenemos o no tengo o no tienes tú seguridad interna. Esa falta de seguridad interna que tienes, eso va a desencadenar igual la desconfianza sobre ti. Por ejemplo, ¿recuerdas lo que yo te había dicho al comienzo y te voy a poner nuevamente? Yo no hice nada, dices tú. ¿No será ese el problema? Porque en la vida, para que tú vivas de verdad, como yo saco algunos spots, es para que en la vida tú puedas vivir realmente, necesitas hacer algo. Y muchísimas veces nosotros permanecemos simple y llanamente esperando que otros hagan. Porque mi condición de bajo estima, de no confianza conmigo, de no tener esta capacidad de decir, esto puedo hacer, claro que esto no puedo hacer, pero esto que puedo hacer, lo voy a hacer tantas veces para obtener una maestría. Estoy leyendo perdón, que es número uno, un bestseller en los Estados Unidos en el 2019, justo en el año de la pandemia, donde se pone en tela de juicio el que hayas gente en las industrias, en el comercio, en las ciencias, en la literatura, en los deportes, en las artes, dotados y que los otros no lo son. Según el autor, él dice que para que realmente tengamos una maestría en una
específica actividad que yo quiero desarrollar, necesito alrededor de 10.000 horas de repetir, de repetir, de repetir, de repetir, de repetir. Entonces, cuando tú dices, no, yo no hice nada, te pregunto, ¿no será ese el problema? El autosabotaje tiene que ver con las acciones que tú tomes. El autosabotaje tiene que ver con lo que tú no haces nada, sabiendo que tienes habilidades y capacidades que puedes desarrollar. Pero tú piensas, no, es que yo no soy dotada, yo no soy inteligente, yo no soy. No, no es verdad. Necesitas cada vez repetir, 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 repetir. ¿Para qué? Para que tú obtengas tu maestría. Voy a darle en la entrada, agregar a la transmisión y veamos si ya le podemos oír. Hola, Hola, buenas noches, qué lindo, casi. nos saboteamos. Sí, fue tremendo, ¿no? Sí, Sí, claramente, como yo decía, miren, amigos y amigas, yo estuve en un entrenamiento cómo manejar Zoom. Había desde California a las 3 de la tarde California, 6 de la noche aquí en el Ecuador. Pero yo no sé por qué razón se me ocurrió que eran las 5. Yo terminé 7:30 de la noche y yo tranquilamente tomé mi tecito, esperaba un ratito cuando a las 8 me llama Estefanía diciendo, Maggie, ya estamos. Y yo digo, qué horror, se me fue el tiempo. Pero Estefanía no tenía micrófono fuerte. Entonces, ella también ha tenido que pasar por todos estos procesos. Fíjate, necesitamos hacer cosas para lograr ese dominio. Bienvenida, Estefanía. Cuéntanos, gracias, Maguita. Qué desde tu punto importante. de vista, perdón, desde tu punto de vista como psicóloga, psicóloga clínica, ¿qué consideras lo que es autosabotaje? Ponernos limitaciones, miedos, Sí, excusas a nosotros mismos en algo que sabemos que queremos hacer, pero que el temor tal vez a la crítica, tal vez a fallar, tal vez inclusive a juzgarnos a nosotros mismos, porque creo que a veces somos los más duros jueces que tenemos, nos impide dar ese paso que queremos dar y que es importante. Yo te había planteado este tema y estaba y estoy muy contenta por esta invitación, porque creo que es algo que nos pasa diariamente y que conversaba con las personas de aquí a mi alrededor y adicionalmente recordaba lo que tú nos comentabas en alguna clase y decías, la mayor parte de los diálogos que tenemos son diálogos internos. Y yo así es. decía, ¿qué es lo que nos estamos diciendo? Ujú, Nos ujú. estamos poniendo muchos miedos, muchas limitaciones, capaz. Y claro, llegar a este espacio, tener aparentemente todo listo y ver cómo se da este autosabotaje fue épico realmente. Ya, Nos sí, hizo reír. sí, Pero adicionalmente a eso me hacía pensar en algo que escuchaba en estos días y decían, no es lo que tengo que hacer, es lo que quiero hacer. Entonces, perfecto. justamente yo decía, yo quiero conectarme. Y empecé a probar aquí todos los dispositivos electrónicos que tengo en la casa y lo logramos. Claro que sí. ¿Por qué razón? Tal como acabo de poner en el banner, nuevamente por esa inseguridad, por esa falta de seguridad interna y porque tengo desconfianza sobre lo que yo puedo hacer. Como tú dices, no era cuestión de decir, ay, ahora qué es lo que... No, voy a buscar otras cosas, voy a buscar otros elementos hasta que a la final dimos en el clavo. Yo estoy tan contenta y tan feliz. Y entonces,
Esto de las creencias limitantes que había puesto e incapacitantes, y quiero que nos expliques un poquito más desde la psicología clínica, ¿cómo se generan estas creencias limitantes? Muchas de las creencias limitantes e incapacitantes, Maguita, se generan del prejuicio. Yo Achuro. creo que mucho de lo que nosotros nos planteamos no es lo real, es un prejuicio que tenemos y que inclusive nos viene a veces desde la infancia. Por Mm, ejemplo, ujú, eh, voy a citar un ejemplo claro, ¿no? ¿Cómo vas a hacer esto si esto es de los varoncitos, no de las mujercitas? Entonces, ¿cómo se me va a ocurrir a mí dar este paso, no? Yo que sé, en algún deporte, en una ujú. profesión, en aprender algo que tal vez es para los hombres y no para las mujeres, ya nos va creando estos juicios limitantes, ¿no? Entonces, claro, yo soy mujer, yo no puedo hacer esto, porque así me van enseñando, cuando en realidad hombres y mujeres sabemos que podemos hacer lo que nos propongamos y que Así. es cuestión de objetivos y de metas claras. Ujú. Realmente esto parte justamente de yo saber qué es lo que quiero lograr, qué quiero alcanzar y proponerme pasitos pequeños para lograrlo. Yo leí alguna vez y decía, ¿cómo me como un elefante? De trocito en trocito, pues, Así porque es. todo el Cosita. elefante no me logro comer. Entonces, ¿cómo consigo ese sueño grande que tengo? De pasito en pasito, de cosita en cosita. Y no se trata solamente, Maguita, de hablarnos bonito y decir yo sí puedo, Ujú, yo lo voy a lograr, ujú. porque eso también es autoengañarse, ¿no? Así es. Me alegro tanto que hayas tocado este tema, porque la gente está, discúlpame, embobada, agarrada. Yo decreto, yo decreto, yo digo, lo mando al universo. Ya, yo sé que hay una energía extraordinaria, suprema, ajá, Ujú. pero la gente está embobada. Es que yo decreto que así. Pero, ¿qué estás haciendo? Pregunto yo. ¿Qué estás haciendo para llegar? Ah, no, May, es que decreté. Y el universo se va a confabular conmigo. Y entonces, para obtener esas cosas, yo te digo, querida Estefanía, que en todos los años que yo he vivido, este es uno de los más grandes prejuicios que yo he encontrado. Y quiero explicar la palabra prejuicio para algunas personas. También tiene un antes, un prefijo, el pre, que quiere decir antes de. Entonces, un prejuicio es juzgar antes de tener yo los elementos. Entonces, esos prejuicios a mí, ¿qué me hacen? Estática, me quedo. Porque como tú dices, me hablo tanto adentro. Ah, es que tú no eres capaz. Ya le has intentado otras veces y has fracasado. No, como tú dijiste, eso no es para ti. Ajá, deja que otros hagan, pero eso no es para ti. Tienes otra cosa que hacer. Eso yo les oía con muchísima frecuencia a los estudiantes allí en la escuela de psicología cuando me decían, mi mamá dijo que no siga psicología, porque no, 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 mira, ¿por qué no tomas esta otra carrera? ¿Por qué no haces psicología? ¿Qué vas a hacer con la psicología? Y entonces, esto me está viniendo la imagen de una linda amiguita de la, más o menos por la temporada de ti, que a ella lo que le encanta es cantar, pero fue obligada a estudiar, entre comillas, la psicología y ahora pues ya está en París, está allá con toda su profesión, posiblemente te estás dando cuenta a quién me estoy refiriendo, ¿no? Y entonces, estas son las limitaciones que crean esa inseguridad.
y esa desconfianza sobre nosotros mismos. Y como tú dijiste, querida mía, es en la infancia. Yo no voy a otro lado más que a la infancia. Y aún antes de nacer. Bueno, que eso es tan así, ¿no? Que sigue siendo lo que nosotros llamamos la caja negra. Pues yo te pongo aquí algo, por ejemplo, mijita, a ver, déjame ver. Esto que estoy poniendo aquí, le voy a quitar esto. Inseguridad. A ver, esto le voy a quitar. Altas exigencias, tanto externas como internas, que es uno de los elementos del autosabotaje. Por favor, explícanos, ¿qué se considera altas exigencias externas e internas? Yo te comentaba, Maguita, hace unos minutos justamente que nosotros somos los más duros jueces que tenemos, ¿no? Ujú, Entonces, si yo me considero que no soy capaz, que me falta o que algo no es lo suficientemente bueno para mí, no doy el paso. Por citarte un ejemplo, en estos días yo he estado pensando mucho en emprender ujú, más allá del trabajo que agradezco y que lo tengo, pero he estado pensando en emprender y he tenido mucho estas ideas del autosabotaje en mi cabeza, ¿no? No, es que este lugar no es demasiado bueno para hacer esto que quiero hacer. Es que me falta prepararme aún un poco más para dar el paso. Entonces, estas ideas de perfeccionismo, de altas exigencias externas e internas, son las que a uno le van limitando. Y después yo digo, bueno, a ver, pero ¿cuál es la meta? Y reconocer si la meta es mía, es decir, si es lo que yo realmente quiero, ujú. o si la meta es de alguien más, porque si es de alguien más es más fácil ponerse excusas y no lograrlo. Pero justamente cuando es mía, entonces solamente se trata de no anticiparme, de trabajar duro por lo que quiero lograr y de tratar de lograrlo, ¿no? De hacer estos pasos pequeños que me lleven a alcanzar mi meta sin anticiparme a que voy a fracasar, a que no lo voy a lograr, a que no es para mí. Ujú. Tú dijiste algo muy importante. En estas altas exigencias aparece ese factor tremendo, perfeccionismo. Y mucha gente dice, no, es que yo, si no lo hago bien, ¿por qué lo voy a hacer? Porque eso soy yo. ¿Qué significa esto de tener perfeccionismo o de exigirme a mí un perfeccionismo? Por favor, Estefanía. Buscar no fallar, ¿no? Y buscar no fallar por el miedo, otra vez es como un círculo y es interesante porque se repite, pero es buscar no fallar por el miedo a equivocarme, por el miedo a quedar mal entre otros, por el miedo del que dirán y también justamente este miedo al cambio que me hace estancarme y que no me permite avanzar. Entonces pasa el tiempo y yo me doy cuenta que no he salido de mi lugar de confort, que como ya sabemos, confort no es sinónimo de bienestar. Así es. Entonces, es sinónimo más bien de quietud, de no cambio, pero no de bienestar. Y probablemente yo no estoy bien, me falta algo más, pero como estoy cómoda, como no me expongo, como no tengo algo que arriesgar, entonces prefiero estar en este estado de quietud y de pasividad. Y ahí me viene también mucho de lo que tú conversabas la semana anterior con Diana y la pregunta inicial que le hacías de si es posible cambiar. Ujú, Y ujú. claro que es posible cambiar. Mira, yo puse este banner grande, ¿no? Miedo al fracaso, miedo al cambio. Este día martes tuve otro donde yo decía, lo único permanente en la vida es el cambio. Ujú. Nos parece una contradicción. Lo único permanente para vivir como quieres vivir es el cambio. Pero el asunto es el miedo a ese cambio. ¿Por qué? Porque me anticipo que voy a fracasar. Me anticipo que no me va a ir bien. Me anticipo que no soy capaz.
Me anticipo a que esto, como nunca lo he hecho en la vida, de seguro que voy a fracasar. Me estoy acordando una de las frases muy lindas de nuestro amigo Segismundo Freud, que él dice, ¿no? Nada en la vida me ha sido fácil. Soy una persona de éxito o soy una persona poderosa. Porque no va a haber nada en la vida que te van a presentar en bandeja de plata para que solamente te sirvas. Si yo fracaso una vez, bueno, evalúo qué fueron los puntos que yo no los hice bien. Hay otro coach muy interesante que dice también, no es que no sepa qué hacer. El miedo que tengo es porque no hago lo que sí sé hacer. Entonces, eso tiene que ver con anticiparnos a ese miedo al fracaso, a ese miedo al cambio. Pero, ¿qué realmente significa fracasar, querida Estefanía? No hacer, para mí no hacer, porque no aprendes, no evolucionas, no creces, no te corriges, porque por último, si me equivoco, corrijo y vuelvo a empezar y no importa las veces que tenga que volver a empezar. Te digo muy honestamente y mientras tú hablabas se me recordaba una anécdota de cuando yo salí de la universidad y empezaba a buscar mi primer trabajo. Y mi Ujú. primer trabajo fue dando clases de razonamiento verbal. Entonces, la primera vez que yo fui a la entrevista me preguntaron si yo sabía dar clases. No si había dado clases, sino si yo sabía dar clases. Entonces yo dije, sí, sí sé, pero muy, muy segura. Y me dijo, ok, me preguntó, continuó la entrevista y me dijo, mañana empiezas. Pero ese mañana empiezas era con una cámara que nos grababa y nos escuchaba para ver la calidad de clases que dábamos. Y entonces yo digo, si no hubiese dado ese pequeñito paso que fue decir, sí, yo sé, y luego ponerme a pensar cómo lo voy a hacer, no hubiese llegado a donde hoy he llegado, no me hubiese involucrado con educación, que es otro de los temas que también me apasionan. Y realmente es eso, ¿no? El fracasar es el haberme tal vez quedado, dejado dominar por mi miedo, por mis temores y no avanzar. Creo que Así. ese es el fracaso real. Ahora, ¿qué significa, como tú dijiste, para el desarrollo, para la evolución de la persona? El que yo tenga uno, dos o tres fracasos o repito los fracasos. Yo encuentro muchas personas que dicen es que ya lo hice tantas veces que ya no quiero hacer más. ¿Qué, desde tu punto de vista, qué significa esa persona que sigue recurrentemente fracasando? ¿A dónde va a ir? Bueno, significa, por un lado, que tal vez los objetivos, las metas deben replantearse o deben replantearse los pasos para alcanzarla, pero adicionalmente a eso significa que está en movimiento, significa que está en acción, significa que está empoderándose de lo que quiere lograr. Y yo ahí más bien diría, no desanimarse, sino avanzar, poder seguir intentando, porque aquí yo te digo muy honestamente, en mi casa hay una frase que es, no hay peor lucha que la que no se da. Así es. Entonces, mientras uno tenga fuerza, mientras uno tenga salud y mientras uno pueda seguir haciéndolo, hay que hacerlo. Hay que Así hacerlo, es. hay que continuar y digamos, los limitantes uno va a ver que se van cayendo porque yo también ya me siento más fuerte, ya me siento más preparada, pero adicionalmente porque tal vez si por acá no es el camino, encontré una salida por el otro lado. Esta cuestión que tú dices, si no es por aquí el camino, puede ser que sea por acá, se llaman alternativas, Ujú. se llaman opciones. Pero a veces tenemos
tal como que estuviéramos así cerrados y solamente estamos recurrentes en una manera, en una visión del mundo. ¿Qué es lo que tú recomendarías a una persona que dice recurrentemente estoy en el fracaso? Yo creo que conversarlo también, porque a veces cuando uno se queda con las cosas, uno solamente se limita a tener un punto de vista que es el propio. No puede encontrar otra solución ni otra alternativa. A veces hay que verbalizarlo y aun cuando la otra persona no me dé una solución, es como que yo misma me escucho y digo, ah, pero ya sé cuál es el error o ya sé que por aquí no va, va por acá, pero tiene mucho que ver con que yo me escuche a mí misma, que a veces no lo hacemos, sino que solamente nos limitamos y nos encasillamos en esto que no nos impide ver alrededor, no nos permite, perdón, ver alrededor, nos impide ver alrededor. Y una de las cosas bien importantes, y seguimos en esto, son esos diálogos internos que los especialistas dicen que nosotros podemos estar hablándonos con nosotros mismos alrededor de unas 40,000 a 60,000 veces diarias. Es un número gigantesco. ¿Qué me estoy diciendo a mí? ¿Qué me estoy, como tú dices, somos los peores jueces, ¿no? Pero esto no es cuestión para justificarme en no hacer. Yo recomiendo y pido y a veces exijo a las personas que aún escriban. Y tengo una técnica, ¿no? Que escriban con su mano izquierda y no con la derecha. Le digo, no te preocupes de los garabatos que comienzan que comiences, ¿no? Sigue escribiendo, pero tú haces, porque es trabajar un poco el otro hemisferio, que no es el lógico, el emocional, en la mayoría de las personas, y se dan cuenta cómo pueden aún escribir cosas que no habían pensado antes. Es una técnica que yo utilizo con mucha frecuencia, ¿no? Y encontramos lindas, lindas cosas, se revelan cosas, no por misteriosas, no porque sean de magia, sino porque simple y llanamente estamos en una sociedad donde ubicamos más la lógica que parte de nuestro cerebro derecho, por decir izquierdo, por eso usamos la derecha, la gran mayoría. Pero si yo cambio de hemisferio, entonces entro en esta otra zona que es más proclive a mis emociones. Estefanía, ¿qué nos puedes contar tú así en tu práctica, en tu vida diaria, el peso que tienen las emociones en el autosabotaje? Altísimo, Mayita. Altísimo porque justamente quería ir a ese punto. A veces ni siquiera son solamente las palabras. Es que cuando las palabras ya faltan o las palabras ya se repiten, el cuerpo mismo empieza a hablar. Ah, Entonces tú sabes que, digamos, comúnmente me pueden sudar las manos, me puedo poner roja, pero además hay otras cosas ya más limitantes, ¿no? Digamos, voy a ir a una entrevista de trabajo, me empieza a doler el estómago, me siento mal, me limito y eso es justamente parte de las emociones que a veces se apoderan de nosotros. Creo que cuando nos damos estas palabras de autosabotaje, estas palabras de juicio, estas palabras de limitación, también debemos ser conscientes y darnos lo contrario, ¿no? A veces pequeñas recompensas que pueden ser materiales o no materiales de lo que voy logrando. Creo que a veces no está de más en la noche, por ejemplo, pensar aquello que hice y coger una cosa, por pequeña que haya sido, que haya hecho bien y decir, ah, esto que hiciste, esto que dijiste estuvo bien y sigue y dale y animarse a uno mismo porque también a veces eso es lo que hace falta. Los demás pueden ver que estamos bien, pueden felicitarnos, pueden
congratularse con nuestras acciones, pero a veces si yo misma no me congratulo, no me creo de lo que los demás me dicen. así es, querida. Por esa razón, yo digo, es necesario evaluar cada día. Ujú, Hay un instrumento en la programación neurolingüística que yo uso mucho, que se llama la tijera de podar. Si yo me tomo, y no me voy más de 10 minutos, si yo me tomo al final del día, posiblemente cuando estoy en la cama, me siento, porque acostada no vale la pena, porque necesita esa carga emocional. Si yo me siento, respiro y pienso y traigo a mi memoria esa escena dolorosa que yo viví y hago un juego con mi mente. Nuevamente la izquierda. Desde la izquierda saco una tijera, ¿ok? De podar. Y corto a esa escena. Necesitamos imaginación que muchísimos tienen hasta de sobra. Entonces, con eso yo voy rompiendo ese instante, ese momento que fue quizás antipático o doloroso o embarazoso para mí. Entonces, evaluar cada día es fenomenal. El día martes también estuve en otro programa donde yo les decía, una de las cosas que yo detesto es que la gente se quede dormida con el televisor prendido. ujú. Es terrible, porque ni siquiera duermen, peor descansar. Y lo peor es que esas imágenes finales que está viendo han ingresado, porque ya no hay un nivel de filtro para detener. Y entonces es muy probable que si estás viendo una película de terror o de balazos, de crímenes o noticias de ahorita con la guerra en Ucrania que ya está próxima a estallar, etcétera, etcétera, eso queda dentro de nosotros. Entonces, necesitamos antes de dormir que evaluar, pero de forma consciente. ¿Qué otra cosa tú nos puedes proponer, a más de evaluar cada día nuestras acciones, que podemos hacer en la noche, en relación a este autosabotaje? No quedarnos con lo malo, no Mm, quedarnos con lo malo porque a veces le atrapamos tanto, le abrazamos tanto que llega a ser parte de nosotros y no nos permite evolucionar. Hay ocasiones en las que yo me equivoco, hay ocasiones en las que el miedo se apodera de mí, pero luego digo, a ver, pero ¿por qué? ¿Qué hiciste? Es decir, ir pensando, ir razonando e ir planteando qué puedo hacer mejor. ujú. O qué de lo que hice estuvo bien y en qué voy a reforzar y en qué voy a trabajar. Yo creo que eso es básico. Ponerme objetivos claros, ponerme metas claras, analizar aquello que voy a alcanzar, lo que me va a costar, los pasos que quiero ir dando para alcanzarlo, los aliados, las estrategias que voy a emplear externas también, el contexto que tengo a mi alrededor para ver si ese contexto es posible, es favorable o si al contrario es limitante y debo buscar otros espacios. Alguna vez yo hablaba mucho de no quedarnos en aquel lugar donde ya no nos sentimos bien o ya no nos sentimos cómodos, porque eso es costumbre y eso no evoluciona. Sí, hay una cosa muy importante en este caso que estás tomando, en esta situación que estás tomando. Es que alguien me decía, Maggie, es que las personas son tóxicas. Y yo le dije, no, las personas realmente no son tóxicas. Son las relaciones las tóxicas. Porque si yo no me siento bien con esa persona, pues lo aparto. Si yo no me siento bien con esa situación que estoy viviendo, me aparto. Pero si sigo persistiendo con esa persona y en esa situación, la tóxica resulta yo, porque persisto, porque yo persisto. Perdóname, hay serios estudios en el sentido de que
nosotros cultivamos la amistad de personas por apenas entre 3 y 5 años y luego después nos vamos disolviendo. ¿Cuándo podemos mantener una amistad por muchos años? Cuando hago decisión. Eso resulta en el enamoramiento, ¿no es verdad? Porque estar enamorado es facilito, pero amar a una persona es otro caso. Y entonces, esa decisión, ¿qué papel juega en el autosabotaje? La placa. Si yo estoy decidida, yo aplaco lo que estoy sintiendo, los miedos, las limitaciones, porque yo sé que eso es lo que yo quiero. Con esa persona es la que quiero estar, esa es la meta a la que yo quiero alcanzar. Y yo también pienso ahí y digo, mucho de lo que hay que lograr es evaluarse positivamente. He llegado hasta aquí, ¿qué he logrado hasta aquí? Porque no todo tampoco es fracaso, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué he logrado hasta aquí? ¿Qué he hecho bien? ¿En dónde me he posicionado? ¿Cómo me ha ido en la vida? Porque hay que reconocer lo bueno también que hacemos, que es importante. Por supuesto, reconocer esas cosas buenas que hacemos nos da la satisfacción, pero también nos proyecta para seguir construyendo. Y saber cómo lo he hecho. Claro, claro que sí. Yo pues uso con mucha frecuencia escribir. Mira, siendo una maestra por tantos años, hay dos habilidades que, pese a lo que me digan, pero la política educativa no las usa. La una es la posibilidad de que nosotros seamos escritores. Escribimos solamente porque, por obligación. Pero aquí, por ejemplo, en nuestra cultura, no tenemos la costumbre de tener un diario, por ejemplo. Escribir un diario. Qué maravilloso que es eso. No tenemos la posibilidad de hacer preguntas. Qué maravilloso es hacer preguntas. ¿Por qué? Porque la escuela, el colegio, la universidad te dicen, ya va a preguntar esta tonta. Misma de siempre. O la preguntón o el preguntón de siempre. Cortando así de una manera terrible nuestra habilidad de integrar y desarrollar ese lenguaje, que es lo que a nosotros nos identifica como personas. Porque si yo no tengo la posibilidad de hacer ese cambio, porque estoy preguntando, porque quiero ir más allá, tampoco evoluciono. Tampoco puedo sentirme feliz y contenta con lo que estoy haciendo. O como te quiero decir, me humano a seguir en la misma cosa, en la misma cosa. Estefanía, y ahora quiero hacerte una pregunta puntual. ¿Qué está pasando con el autosabotaje y la pandemia? Creo que nos está enfermando, Maguita, porque claro, muchas de las veces, y yo siento, y bueno, cuando estábamos encerrados más fuertemente, creo que más, que las personas vivíamos un desgaste emocional, un desgaste psicológico mucho mayor. ¿Ya? Nos llenábamos tanto de información externa que nos quitaba hasta el juicio propio, la capacidad de razonar, de poder establecer también ciertos análisis en función de lo que estamos viviendo. Y eso limita la vida de las personas. Ya. Conocí a una persona que se cubría íntegramente y que si algo te tenía que entregar, te lo lanzaba y tú tenías que cogerlo porque en su cabeza la enfermedad era mucho mayor de lo que se está presentando. Sí. Y no solo, bueno,
tu pregunta era muy puntual, digamos, en el término de la pandemia, pero creo que gran parte de las enfermedades físicas son con un alto componente emocional, con un alto componente mental, y también gran parte de las sanaciones y de las curas tienen que ver con este fuerte componente emocional y fuerte Y componente es, mental. Hablemos, por ejemplo, de un cáncer. Un cáncer es una enfermedad muy seria, muy grave, pero que muchas personas lo logran superar gracias también a la actitud, a las emociones, a los pensamientos con los que los enfrentan. Y que a otras personas no se les da así, ¿no? y yo acabo en la tarde de recibir una llamada de teléfono de una mamita, de una niña con la que estamos trabajando desde hace 3 meses en un proceso acelerado de adquisición, llamemos a la lectura y la escritura, fantástico. Y le siento como una vocecita muy baja, ¿no? Y yo le digo, ¿qué pasó, fulanita? Dice, me sale positivo, estoy con COVID. Y yo le digo, wow, ya hubo hace 15 días en su familia que tuvieron una reunión familiar por un poquito más de tiempo, una reunión familiar, donde una tía que estuvo presente estaba enferma de COVID. Después de la fiesta, ella ya cayó en un proceso. Pero el asunto es que nosotros estamos, entre comillas, tan llenos de información que ya es desinformación, que no queremos de alguna manera discriminar, a ver, qué realmente es verdad, qué no es verdad, dónde se obtiene esto, cuál es la fuente y verificar. Por eso yo digo, ahora es un lujo ser realmente ignorante, porque podemos encontrar tantas cosas, ¿no? Yo quiero en este rato hacer un corte porque estoy con mi celular y aquí en el sistema quise sacar el comentario, pero aquí me dice que hay algún problema con los comentarios y que no puedo sacarlos aquí afuera. Quiero agradecer a Gaby Valle que me dice, hola, a Fred Taxi, ¿te acuerdas de Freddy Taxi? No lo conocí, creo. Psicólogo laboral, me parece social. Dice, excelente, Maguito Ortiz Dávila. Ahorita ando buscando una maestría. Bueno, espero que tu búsqueda llegue a buen término, pero cuestiónate qué vas a hacer en la maestría. Si sentarte solamente a seguir oyendo o hacer cosas, porque una maestría es hacer cosas. ¿Y para qué, Maguita? Y con una Porque, funcionalidad. porque a veces hacemos la maestría porque nos den un mejor cargo laboral, por tener más oportunidades, pero creo que este paso de la maestría tiene que ser también como qué es aquello en lo que yo me quiero especializar, en lo que yo quiero lograr, porque tú sabes que a veces estos temas son bastante efímeros, ¿no? Así es. Entonces, si es algo que realmente le apasiona, adelante. Ujú. Me dice, Freddy es también de la Salesiana. Magus Caramillo Banda me dice, buenas noches, mi Maguito Ortiz Dávila, como siempre sus temas son muy buenos, que Dios me la bendiga siempre, le envío muchos, a ver, veamos qué dice, mucha luz para su vida, un abrazo, pero también es para ti, Estefanía. Gracias. Cristina Córdoba, si se falla, se aprende, dice ella. Claro que sí, querida Cristina. Muchísimas gracias por tu comentario. Si se falla, se aprende. Yo digo que las fallas son nuestros mejores maestros. Yo he aprendido tanto de las meteduras de pata y eso nos convierte en sabios. Porque como fuiste tú, esto te convierte en sabio. No es nadie que te dijo, ni que esté en un libro, ni que te... No, es lo que yo viví. Y a veces esos dolores churos es tremendo, ¿no es cierto? Rosa Pacheco, espérame un ratito. Rosa Pacheco dice buenas noches a ti también, Rosita.
No se debe de estar donde no se es llamado. Quisiera, Rosita, que vuelvas a leer lo que tú has escrito. No se debe estar donde no se ha llamado. No, porque te van a decir metiche. No, si no te llaman, no te metas. Por favor. Por eso ese famoso refrán que dice nadie sale con, ningún comedido sale con la bendición de Dios. Yo digo, ningún metiche sale con la bendición de Dios. Porque si no te llaman a que te metes. Gracias, Rosita. Sí, y dice, Freddy sigue, dice, y los niños, Maguita, ellos sufren más en la separación de sus padres. Por supuesto, Freddy. Ese es un tema que de pronto y públicamente te estoy pidiendo, a ver si podemos conversar un jueves contigo. Estás como un invitado, porque en las separaciones de pareja, los niños sufren. Y el problema y el bochinche es de los adultos, de los que llevan las pérdidas profundas, porque son códigos que pueden gobernar la vida de una manera increíble, son los niños. Julieta Ceballos, mi compañerita linda y querida, igual que Hipatia Sandoval y 5 personas más están viendo el video. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Y Patricia García, dañando se aprende, dice. Eso, ¿te acuerdas, Patricia, que eso nos decían en la costura? No sé si tú tuviste clases de costura cuando estabas en la escuela. Yo Era te fatal. horribles, ¿no? Yo tenía una profesora que yo me pasé todas las clases de costura con crochet, porque me hacía la que hacía los tapetitos de crochet y todo, ¿no? Pero cuando tenía que entregar el examen, iba a unas famosas cajoneras que habían en Santo Domingo, allí donde son las monjas. Y ahí tenía una cantidad de cosas de crochet. Entonces yo compraba, ahorraba, compraba, y eso presentaba a mi profesora de costura y me ponía la calificación. Y entonces ella decía, dañando se aprende, dañando se aprende. Me haces acuerdo de eso, querida Patricia. Un abrazo. Dice, Julieta me dice, Maggie, qué pena que no estuve desde el comienzo de la charla. ¿Podrías, por favor, mandarme el audio a mi Messenger? Mira, hijita, tú puedes perfectamente entrar. Hay 3 canales. Estoy en mi canal, estoy en Nuira, y también a través yo le subo el vídeo en mi canal de YouTube. Julieta, entonces, espera después de 1 hora aproximadamente, ya está en el canal de YouTube. Yo te mando la liga, el enlace para que entres al canal de YouTube y puedas ver esta transmisión. Gracias, mijita. Pues bien, querida, algo te corté y vas a decir, espero que tengas todavía. Solo iba a decir un dicho, y es que a veces los dichos también entrañan mucha sabiduría, y es que nadie aprende en cabeza ajena, si no es Ah, el peluquero. así es. Es el único que lo logra. Los Ah, demás tenemos que practicar en nuestra propia vida, tenemos que experimentar, tenemos que dañar o tenemos que aprender de lo bien que hacemos, pero nosotros mismos experimentar. hay un adagio muy antiguo que dice, callando, llorando se aprende a callar. Ujú. Eso era muy fuerte para mí cuando yo era pequeña, porque mi madre solía decirme eso. Yo me llamo Magdalena y cuando lloro, lloro, pero por montones hago charcos. Bien puesto el nombre de Magdalena. Y entonces mi mamá decía, llorando se aprende a callar.
pero el doctor González de México, un neurocientífico, dice que máximo podemos llorar 10 minutos, porque después de llorar profundamente 10 minutos nos dormimos, nos hemos agotado tanto, ¿no? Esto de las lágrimas también representa otra manera de entender el autosabotaje. ¿Qué dices a eso, querida? Sí, Maguita, y representa otra manera de desahogo, creo, y es importante. A veces nos da vergüenza expresar las emociones y el llanto con mayor razón, que no me vean que he llorado, que no se me note el sufrimiento, pero en realidad yo creo que el llanto a veces es liberador y después del llanto viene ese espacio de reflexión, ese espacio de claridad y de luz que me permite entender las cosas de mejor manera. Entonces, a veces el llanto es muy necesario y te permite sacar esa angustia, esa ansiedad y te lleva a otro espacio. Muy Estamos, bien. estamos hablando de un llanto reparador, si se quiere, de alguna manera. Bueno, Obviamente no justificar todo en el llanto tampoco, pero en ocasiones es tan necesario y tan reparador que alivia y que lleva a ver las cosas con mayor claridad. qué bueno, Estefanía. Creo que vamos ya a cerrar y yo quiero hacer un resumen. Esto de yo no hice nada, este no será el problema, es cuando yo comencé con el autosabotaje, ¿no? Esta segunda cosa, confusión en lo que se quiere conseguir. Por otro lado, y muy grande y destacado, la inseguridad y la desconfianza sobre sí mismo. La otra cosa bien grande, las creencias limitantes e incapacitantes. Y en esas creencias, como tú dijiste antes, yo necesito mi propia cabeza para evaluar, porque las creencias ya están hechas en la cultura. Y seguimos haciendo y repitiendo. Pero esas creencias pueden llegar a ser tan incapacitantes que nos pueden aprisionar. La otra es esto de altas exigencias, sí, te pongo aquí, altas exigencias externas e internas, y donde tú usaste un término muy interesante, perfeccionismo. Ah, el que todo está perfecto. Y aún yo suelo detener un poco la palabra que no salga de mi boca, perfecto, porque siempre hay oportunidad de mejorar. Entonces, si ya está perfecto, ¿para qué quiero seguir haciendo? Ajá. Es lo mismo que aquí hay algo que yo durante muchos años siendo maestra no me gusta y no porque sea mala gente. Cuando yo pregunto a la gente, califica sobre esto. Me dicen 10 sobre 10, 10. Uy, digo entonces, ya no falta nada y eres perfecta. No, ponle 9.9, que tienes una décima para seguir mejorando, porque nosotros necesitamos entender que siempre tenemos opciones. La última, y que es la importante, si deseas conversar con Estefanía, yo no tenía tu número de teléfono, pero ese es mi teléfono y yo me puedo poner en contacto con Estefanía. Si tú quieres hacer una cita, conversar con Estefanía, tú ya la ves, una mujer que tiene una amplia, no solamente capacitación, entrenamiento, sino sobre todo una visión de vida muy humanizada, con mucho calor humano, con mucha confianza, con mucha tranquilidad. Estefanía, yo quiero agradecerte de todo corazón esta noche tu presencia luego de nuestros autosabotajes y agradecerte y comprometerte para que después, asimismo, de otro tiempito, podamos conversar sobre tantos temas que a la audiencia le hace mucha falta. Esa es la contribución que hoy tenemos.
¿sí? Y sobre todo en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Tus palabras finales, Estefanía. Gracias, Maguita. Gracias a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Solo queríamos ejemplificar lo que es el sabotaje, por eso no entré a tiempo. No, mil disculpas. Ya para la próxima he ocupado esta plataforma y ya la conozco. Muchas gracias por tu invitación. Un gusto conversar, un gusto haber podido tal vez contribuir en la duda o en la inquietud de alguien y con todo gusto acepto tu invitación las veces que sean necesarias y también a conversar con las personas que así lo requieran y que estén interesadas. Te mando un abrazo fuerte, Maguita. Y les Gracias. invito a todos a que evaluemos y que valoremos lo que hacemos. Así es, así es. Nuevamente, amigos y amigas, muchísimas gracias por esta noche con todo el proceso de autosabotaje, de evaluar y de saber qué podemos hacer ya para la próxima vez, otra forma. Un abrazo, un abrazo. Cuida tu mente, cuida tu corazón y sobre todo esta noche, hacerte hincapié en los diálogos internos. Nos vemos.